Padre, yo le ruego, mi Dios amado, que en esta noche, mi Dios eterno, usted use mi vida, Padre, conforme a su voluntad, Padre, conforme a usted quiere, mi Dios poderoso. Pase brasas encendidas por mi labio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Y aunque mis hermanos, Padre amado, puedan recibir su palabra, Padre, porque es su palabra la que levanta, es su palabra la cual nos enseña, es su palabra, mi Dios eterno, la que tiene poder, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Poderoso Dios. Vamos al libro de Salmo, amén, capítulo 42. Mientras usted lo busca, amén, yo voy a dar gracias a Dios. Como muchos saben que mi hija estaba internada, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que estuvieron orando por mi hija. Para la gloria de Dios, ayer le dieron el alta, la podemos tener con nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. Si Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es bueno, amén. Poderoso Dios. Libro de Salmos, capítulo 42, verso 1. Bendito Dios, todo lo tiene. Amén. Vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Poderoso Dios, amén a su palabra. Bendito Dios. Sabe que el Señor venía ministrando, amén, hace unas semanas con esta palabra, quizás un poco más, y venía meditando, amén, esta palabra, venía meditándola, porque es una palabra que llevó a traernos un recuerdo en un principio, cuando empezamos el camino del Señor, aún antes de conocerle al Señor, amén. Porque mi alma necesitaba, mi vida necesitaba un cambio, mi vida necesitaba el favor de Dios. Como muchos necesitamos el favor de Dios, necesitamos que la presencia del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida. Necesitamos ese cambio, necesitamos que Dios nos ayude. Porque muchas veces recurrimos a lugares que no debemos, recurrimos a mitades, pero no encontramos la solución, no encontramos ese cambio. Bendito Dios, y sabe que yo meditando había encontrado ahí mi esposa y me hacía ver por qué este salmista se comparaba con un ciervo. Bendito Dios, el ciervo es un animal que cuando empieza a hacer calor su cuerpo empieza a transpirar y empieza a dar un olor. Que este animal empieza a dar ese olor y que es una presa fácil para los depredadores, para los animales que lo pueden llegar a comer. Bendito Dios, y muchas veces lo encontramos en esa misma situación, lleno de problemas, porque este animal al largar ese olor, su olor se recorría kilómetros, se expandía muy grande y se podía ser olfateado de muchos lugares lejos, amén. Y así nos encontramos muchas veces con esos problemas en nuestra vida que llegan por ciertas circunstancias y muchas veces por la desobediencia de uno mismo. Bendito Dios, porque Dios nos enseña cómo caminar bajo su presencia y muchas veces hacemos lo que queremos, no tomamos los consejos aún de nuestros pastores, de los siervos que nos acompañan, de los ministros del Señor, amén. Bendito Dios, si yo meditaba y me ponía y analizaba cómo estaba mi vida antes de llegar y conocer el camino del Señor, lleno de inmundicia, lleno de pecado. Bendito Dios, así como el siervo también meditaba que de cuántas cosas lo ha sacado el Señor. El Señor nos ha sacado de diferentes cosas de nuestra vida. Bendito Dios, muchos que viven en Villa Muñeca, siervo Raúl, la sierva, bendito Dios, la mamá de la sierva Claudia, que quizás cuántas veces la hemos cansado en su vereda, consumiendo la marihuana, llevándole ese olor que muchas veces molesta, amén, a su vereda, y ella quizás cuántas veces no corrió, podía ver, ella pudo ver lo que vivimos en ese tiempo, aún con el siervo Marcos que vivíamos en ese lugar, a él sigue viviendo, amén, pero Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado. Poderoso Dios, cuando muchas veces decía, ese va a terminar muerto, ese va a terminar preso,
Pero ahí Dios extendió su mano y nos libertó, nos sacó de aquel pecado, de aquella vida que llevábamos. Bendito Dios. Y muchos de los que viven ahí son testigos de lo que vivíamos en ese tiempo, en ese barrio. Bendito Dios, pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega para librarnos de esa situación, de ese problema. Bendito Dios, quizás no había día, no había momento. Y vive Dios, iglesia, que estábamos ahí, llenos de pleito, llenos de contienda, a los tiros, como lo decíamos, en esa vida secular. Bendito Dios, lleno de problemas que quizás no podíamos mirar, teníamos que estar mirando para todos lados, porque el problema nos seguía, porque el problema me seguía. Bendito Dios, y Dios me reflejaba con esta palabra todo lo que había vivido. Y el momento que me llegué a que ya no daba más, y necesitaba que Dios cambie mi vida. Necesitaba ese cambio, ese favor de Dios en mi vida. Y muchas veces no habían predicado en este evangelio, porque cuando estuve, bendito Dios, preso 9 veces con un amigo, su madre no iba, no predicaba, no hablaba de la palabra de Dios, oraba por nuestra vida. Pero si agachábamos la cabeza era por respeto a esa mujer, por respeto a esa mamá que iba y no predicaba. Pero cuando salimos, seguimos haciendo lo que quisimos. Bendito Dios, y Dios es bueno. Y Dios tuvo un plan con mi vida. Dios tuvo un propósito con mi vida. Bendito Dios, porque aquel varón que compartimos 9 meses en ese lugar de ese encierro, en ese Calvario, iglesia, porque es un Calvario estar en una pieza de 4x4, donde dormíamos más de 24 personas, y dormíamos de costado, con los calores, con los fríos que hacía. Bendito Dios. Pero Dios había marcado mi vida, Dios había trazado mi vida, Dios me había escogido. Bendito Dios, porque sabe, cuando salimos, este amigo no estuvo más de 3 meses en la calle, iglesia. Bendito Dios, y él perdió la vida. Bendito Dios. Pero Dios había hecho algo con mi vida, Dios había marcado mi vida. Bendito Dios, que llegó el punto que ya no podía estar más así, ya no quería seguir más así, que tomé la decisión de irme del barrio, me fui a vivir con mi madre en Famayá, y después me fui a trabajar allá en Río Negro. Poderoso Dios, que llevé tanto la angustia en mi vida. Estaba trabajando, en ese tiempo estaba separado de mi esposa, separado de mi hijo. Bendito Dios, estaba trabajando, tenía plata, podía hacer lo que yo quería. Bendito Dios, pero había algo en mi vida, en mi corazón, había un vacío que no lo podía llenar el dinero, no lo podía llenar las mujeres, no lo podía llenar ni la droga, ni el alcohol, ni los bailes. No había nada que podía llenar mi vida en ese tiempo. Poderoso Dios, sabe que llegó el instante, llegó el momento que Dios me apretó, que Dios permitió que pasara por todo eso, que Dios permitió que mi vida me encontrara solo, porque muchas veces nos encontramos solos, pero Dios está ahí, Dios está ahí para ayudarnos. Así como este siervo clamaba por esas corrientes de aguas, así estaba mi alma en ese momento, necesitando que Dios restaure mi vida, mi familia. En ese tiempo que estuve trabajando, no me costó dejar la droga. Bendito Dios, porque muchas veces hacemos las cosas por no querer quedarse atrás ni de menos por las demás personas que lo hacen. Y queremos ponernos al mismo nivel, queremos igualarnos a ellos. Bendito Dios, pero Dios me hizo entender que eso no era de agrado de Él, de ponerme al mismo nivel de esas personas, porque eso no le agradaba a Él. Y Dios quería cambiar mi vida, porque ya me venía predicando de este Dios que restaura, y de este Dios que cambia. Bendito Dios. Y sabe que llegó una noche
en la cual ya mi vida no aguantaba más. Ya no aguantaba más y yo me había ido a trabajar con mi padre. Y estábamos en una cucheta y él dormía abajo y yo estaba arriba. Había un compañero en la misma pieza. Y ya tanto dolor que había en mi vida. Tanto que yo necesitaba, ese cambio necesitaba a la que ella es mi esposa. Necesitaba a mi hijo. Y le dije, Señor, si tú me devuelves mi familia, yo me dejo de drogar, yo cambio mi vida. Aunque ya lo llevaba 3 meses sin hacerlo. Poderoso Dios, pero todavía necesitaba a ellos en mi vida. Necesitaba que ellos estén a mi lado. Poderoso Dios, y esa noche, iglesia, no podía gritar, no podía llorar como una vez se quiere gritar cuando ya no da más. Quiere llorar y gritar porque su alma, su vida ya no da más. Su casa vive en pleito. Sus hijos quizás en la droga, en la delincuencia. Y usted ya no encuentra esa salida. Ya no sabe para dónde recurrir, dónde correr. Hoy le podemos decir que hay un Dios que cambia. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que liberta. Poderoso Dios. Y así me encontraba yo, iglesia, con este siervo, sediento de Dios, anhelando ese cambio en mi vida. Y esa noche ahí lloraba, pero no quería gritar y le decía a Dios, si usted cambia mi vida, si usted devuelve mi familia, yo voy a dejar esa manera de vivir. Bendito Dios. Y Dios es bueno, iglesia. Y Dios no tarda en responder cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que se humilla delante de la presencia de Dios. Bendito Dios, poderoso Dios. Iglesia, no pasó el mes que Dios me devolvió mi familia. No pasó el mes, iglesia, que Dios me devolvió lo que yo le había pedido. Y ahora tocaba cumplir mi parte de lo que yo le había prometido a Dios. Porque muchas veces prometemos, pero no cumplimos. Y nos olvidamos cuando Dios nos da la salvación, nos da la solución a nuestro problema. Poderoso Dios, pero ahí empezaba el otro problema. Bendito Dios, después de 2 años separados, cada uno por su vida, cada cual haciendo su vida. Bendito Dios, porque llegó el punto que mi matrimonio estaba destruido, estaba destrozado. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero cuando llegó el momento de querer estar bien en el pasado, las cosas que uno vivía, no nos dejaba seguir, no nos dejaba avanzar. Porque uno empezaba, vos hacía esto, esto y esto. Y vos también hacías lo otro. Vos también hacías esto y esto. Bendito Dios, pero muchas veces el pasado no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja estar bien. Bendito Dios, y mucho menos si no está Dios en nuestra vida. Santo es tu nombre. Yo había comenzado a trabajar, iglesia, trabajaba con mi suegro y trabajaba de noche de cadete. Pero era algo que ni eso ni la plata que teníamos lo hacía feliz. Tampoco nos alcanzaba. Porque iglesia tenía 2 trabajos y aún así no nos alcanzaba ni para la semana. Bendito Dios. Y vivíamos a los golpes, a los insultos. Bendito Dios. El pastor siempre me carga, con el cabezazo que un día yo le decía que mi esposa me había pegado porque llegaba tanto los problemas que nos íbamos a la mano. Poderoso Dios. Pero hoy podemos decir que Dios nos cambió, Dios nos restauró, Dios nos libertó. Bendito Dios, santo es tu nombre. Pero no quedaba ahí, sino que también llegaba el momento que una noche no fue la primera ni la segunda, sino que ya había sido varias veces que ella me había pegado con un cuchillo. Poderoso Dios, gloria a tu nombre, Señor. Pero son testimonios que marcan nuestra vida. Son testimonios que Dios dejó en nuestra vida para poder darlo
para saber que hay un Dios que cambia. Poderoso Dios, y tener la gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Bendito Dios. Y sabe que esa noche yo dije, no, esto no va más. Esto no va más, no podemos seguir así. Voy a terminar muerto yo, vas a terminar muerta vos. Agarré mis cosas, no todas las cosas, un poco de ropa y me fui. Bendito Dios. Porque eso no es vida, iglesia. Estar fuera de Dios no es vida. Estar sin Dios no es vida, iglesia. Poderoso Dios. Y sabe que esa noche yo le contaba a mi tío que doy gracias a Dios por su vida, porque Dios lo utilizó como una herramienta útil para predicarme de este Dios que cambia, para predicarme que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que liberta. Poderoso Dios. Y esa madrugada volví como a las 2 de la mañana. Yo no iba a ir a la casa de nuevo, pero ella me hizo llamar y yo volví, porque realmente yo quería ese cambio. Yo ya le había pedido a Dios que nos ayude a cambiar sin conocer. Conocíamos que hay un Dios, pero no conocíamos del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Bendito Dios. Y sabe que cuando llegué le decía a mi esposa, ahí mi tío me dijo, él se llama José, le digo a ella, ahí me dijo José que va a haber una campaña ahí en el desierto Raúl. Bendito Dios. Ahí también cuando Dios marcó la vida de mi esposa. Ahí cuando Dios empezó a trabajar en nuestra vida, porque hubo un corazón dispuesto a recibir el cambio. Bendito Dios. Santo es tu nombre, Señor. Poderoso Dios. Y cómo no identificarse, iglesia, como este siervo que necesitaba ser limpiado. Así hemos sido, cada uno hemos necesitado que Dios limpie nuestra vida. Y sabe que ahí, cuando empezó esa campaña, yo le decía a mi esposa que ella tenía que ir porque ella era la loca. Poderoso Dios. Santo es tu nombre. Pero siempre hay de los dos que cambiar. Así tanto como la mujer, también el hombre. Poderoso Dios. Una vez lo llamé al pastor a nuestra casa porque mi esposa era la que estaba mal en ese tiempo. Yo creía que ella era la que estaba mal. Y yo le decía, pastor, esto. Y el pastor empezó a escuchar. Y dice, amén, hijo. Pero ahora te toca a vos ayudar a sanar esa herida del corazón, la cual un día yo había dejado con los engaños, con las mentiras, y con cuántas cosas más que había dejado marcada su vida. Porque muchas veces como hombres no creemos que podemos hacer lo que queremos. Quizás que si trabajamos era lo que yo creía, que trabajaba de lunes a viernes y me podía quedar a tomar una cerveza y volver quiera, porque yo trabajaba. Bendito Dios, pero no era así. Bendito sea tu nombre. Y ahí fue cuando Dios empezó a tratar con nuestra vida. Dios empezó a congregar, empezó a venir a la iglesia. Bendito Dios. Y así empezó a obrar el Señor en nuestra vida. Así los ríos de agua viva empezaron a fluir sobre nuestra vida. Y Dios empezó a sacar todo lo que no le agradaba de nuestra vida. Poderoso Dios. Así empezó ella a venir. Y así también el diablo empezaba a utilizar mi vida para quererla sacar del propósito de Dios. Me empecé a levantar contra su vida, a insultarle y a decirle cuántas cosas. Pero doy gloria a Dios por esta mujer, por mi esposa, porque tomó los consejos de muchas siervas, de muchos siervos que le ayudaron, que le enseñaban desde un principio que el enemigo se le iba a levantar cuando ella estaba orando, cuando ella empezaba a buscar al Señor. Porque así es el enemigo. Empieza a poner personas para querer sacarnos del propósito de Dios. Bendito Dios, pero si Dios está en medio, iglesia,
No hay nada que pueda. En el libro de Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, él le resistirá, y con un decreto no se romperá pronto. Poderoso Dios, bendito Dios. Muchas veces cuando uno solo está en el camino, se hace difícil la cosa. Bendito Dios, pero mire si los dos como juntos unánime en un matrimonio, orando junto a Dios y poniéndolo a Dios en primer lugar, poniéndolo a Dios en su vida, en su matrimonio, en su casa. Cordón de tres dobleces será difícil de romper si Dios está en medio. No hay enemigo, no hay demonio que se levante contra su vida. Poderoso Dios. Bendito sea tu nombre. Dios conoce cuando hay un corazón dispuesto a querer cambiar, a querer ser cambiado. Bendito Dios. Dios conoce, iglesia. Y Dios quiere cambiar nuestra vida cada momento. Todo el tiempo el Señor nos habla por medio de sus adoraciones, alabanza. Bendito Dios. Y ahí empezó, iglesia, el trato de Dios en nuestra vida. Ahí empezó a tratar el Señor con nuestro matrimonio. Poderoso Dios. Así, iglesia, trabajábamos. Tenía dos trabajos y no alcanzaba para nada. No teníamos una cama donde dormir. No teníamos silla donde sentarse ni una mesa. Poderoso Dios. Y yo nunca voy a olvidar este día. Que hay una sierva que siempre lo recuerda. Me lo recuerda y me dice, nunca se va a olvidar ese día. Cuando estuvo aquel profeta Marco Díaz. Y me habló de parte del Señor. Que habló tan fuerte a mi vida que en ese día jamás me volví a apartar del Señor. Sí tuve lucha, pruebas, dificultades. Me aparté un momento de su presencia, pero jamás volví a caer al pecado, ni en el alcohol, ni en la droga, porque ya Dios me había sacado de eso. Ya Dios había sido el único que había metido su mano para sacarme de ese pozo. Bendito Dios. Ese día ese profeta me dijo todo lo que yo había vivido y solamente yo le había vivido. Y nadie, ni siquiera mi esposa, lo había sabido. Cuando yo estaba en un alquiler, viviendo solo porque allá en el barrio no podía estar, porque tenía denuncia, porque si no tenía problema, yo no podía estar, que me fui a alquilar solo. Y había llegado una noche que no había aguantado ya la vida que llevaba. Yo no aguantaba. Aún me iba a dormir, quizás me drogaba, tomaba, estaba con quien yo quería, pero a la hora de irme a dormir me encontraba solo. Me encontraba solo y mi corazón se abatía, se entristecía, lloraba, porque estaba solo. No tenía ni a mi hijo que ya iba a tener más de un año. Poderoso Dios. Me había perdido el embarazo de mi esposa por creerme que yo podía hacer lo que yo quería, porque trabajaba y como hombre. Porque muchas veces nos creemos muy machistas y que queremos hacer lo que queremos. Poderoso Dios. Hasta que Dios me hizo entender su amor y que a la mujer se la trata como un vaso frágil. Poderoso Dios, Dios me enseñó a amarla, a respetarla, a cuidarla. Poderoso Dios, santo es tu nombre, Señor. Problemas hay, dificultades hay, pero Dios nos enseñó a entendernos, a salir adelante juntos. Cuando hay un problema, muchas veces uno calla y el problema se corta. Bendito Dios. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea el Dios soberano. Cuando aquel profeta me dijo, Dios estuvo. Él me dijo, dice el Señor, yo estuve cuando te quisiste quitar la vida.
Y me recordaba esa noche, que aún en esa noche yo no había entendido lo que había sentido en mi vida, pero ya Dios ya había trazado algo en mi vida. Ya había agarrado el alma que tenía y me la puse en la cabeza porque ya no aguantaba más. Ya mi vida no daba más. Ya no quería seguir esa vida. Y yo decía que así iba a dejar de hacerme renegar a tantas personas que eran mi familia. Bendito Dios. Pero Dios es bueno. Cuando Dios marca nuestra vida, no hay demonio, no hay enemigo que se levante contra nuestra vida. Y esa noche había sentido un fuego en mi vida, algo que me había quemado. Y yo había caído dormido y al otro día me levanté con los pies sobre fuera de la cama de zapatilla, el alma que tenía a un costado. Y ni yo había entendido, porque muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hoy no lo podemos entender, así como Jesús le dijo al apóstol, como le dijo a Pedro, que hoy no entenderemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero más adelante lo vamos a entender. Vamos a llegar a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando aquel profeta me dijo, pude entender lo que aquel día había pasado, porque solamente yo lo sabía y nadie más lo sabía. Bendito Dios. Y esa noche que el profeta habló a mi vida, antes de venir, yo ya venía, pero llegaba a la hora de la ofrenda, yo ya me iba porque tenía que trabajar. Bendito Dios. Y nunca me voy a olvidar aquel día que yo le dije a Dios, Señor, si vos me ayudás con esta palabra, fui atrevido con Dios, porque no conocía realmente de su amor. Y le dije a Dios, si vos realmente me ayudás, a Dios se lo trata con respeto, porque Él es el Dios soberano, es el Dios todopoderoso. Y ese día le dije así, si vos me ayudás, yo voy a ir a la iglesia. Yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Y no pasaron muchos días que le dije a la dueña del bar, ya no voy a trabajar, busque otro porque ya no quiero trabajar de noche. Primero yo cumplí lo que le prometí a Dios. Y Dios empezó a obrar en nuestra vida. Bendito Dios, con un trabajo que tenía, después de haber dejado otro, pudimos comprar cama, mesa, silla, heladera, porque el poder de Dios es grande. Bendito Dios. Y es algo que no lo podíamos entender, no lo podíamos comprender cuando tenía dos trabajos y no me alcanzaba ni siquiera para comer. Bendito Dios, yo no sé cómo Dios hacía, porque realmente muchas veces no sabemos cómo Dios lo hace, pero sabemos que Dios lo puede hacer, porque es un Dios grande, un Dios poderoso. Y esta palabra reflejaba mi vida cuando estaba perdido en este mundo, cuando mi matrimonio estaba por el piso, pero Dios llegó a restaurarlo, Dios llegó a libertarnos, y ahí empezamos a congregar, a buscar del Señor, a empezar a llevar la vida con Dios. Poderoso Dios. Cuando estuvimos en otra iglesia, que después nos salimos ahí, estuvimos 2 semanas y un poquito más sin congregar. Bendito Dios. Queríamos volver a este lugar, hablamos con los pastores y esperamos que ellos vuelvan, porque andaban predicando, como ellos saben, suelen salir corriente, chaco, en ese momento creo que estaban en Salta, y estábamos esperando que ellos vengan. Bendito Dios, y en esas 2 semanas fuimos probados, fuimos tentados, porque también habíamos dejado de orar, habíamos dejado de buscar de la presencia de Dios, porque esperábamos a que ellos volvieran para venir a congregar. Bendito Dios, sabe que se nos rompió el celular y no teníamos celular. En ese momento me invitan a una fiesta de 15. Poderoso Dios, por eso desde ese día sigo y cumplo un momento, y muchas veces he tenido que dejar 15 de mi propia familia, de mi propia prima, por el servicio a Dios.
Bendito Dios. Y si hay tiempo, muchas veces cumplimos, pero llega el momento que uno ya empieza el descontrol y nos volvemos. Y saben que en ese tiempo de esas 2 semanas que no estuvimos congregando, se nos había roto el celular y fuimos ese 15. Bendito Dios. Y estábamos ahí y mi esposa me decía, tomemos. Y yo le dije, bueno, no me hice muy duro. Poderoso Dios. Y ella me dice, bueno, yo tomo un vaso de Fernet porque a ella le gustaba el Fernet y a mí me encantaba la cerveza. Y yo me voy a tomar una latita, decía yo. Era lo que en nuestro pensamiento había. Era lo que nosotros queríamos. Poderoso Dios, pero Dios no lo permitió. Bendito Dios, sabe que le pedimos a la moza y se demoró no sé si más de media hora. Y no venía, y no venía, y no venía, y nosotros lo mirábamos, pero queríamos tomar. Bendito Dios, y sabe que cuando volvió la moza y puso el vaso de Fernet y la cerveza, en ese instante mi pecho es como si fuera que se cerró, sentí algo acá en mi pecho. Y yo la miro a mi esposa y ella en ese momento también me dice lo mismo. Me mira y yo le digo, ¿qué te pasó, Señor? Mi pecho sentía así como que se me cerró. A mí también me dice, agarramos y corrimos la bebida. Poderoso Dios. Y no decidimos hacer lo que el diablo quería que hagamos. Aún quizás estaba en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos somos tentados, pero son las propias concupiscencias del corazón que nos llevan al pecado nuevamente. Muchas veces eso hay en el corazón y por eso vuelve al pecado, vuelve a flaquear, vuelve a caer, porque no le hemos entregado a Dios lo que hay en nuestro corazón. Poderoso Dios. Y dijimos, vamos a estar un ratito y nos vamos a ir. Dice ella, me voy al baño. Y nos vamos a ir. Y no quedó ahí nomás que cuando ella se fue al baño en ese tiempo, recién salía el celular, el J7, que el que tenía ese celular, poderoso Dios, ella fue y se encontró ahí uno tirado. Bendito Dios, y cuando vuelve me hace ver y me dice, mira el diablo, cómo nos quiere hacer caer. Poderoso Dios, porque estábamos sin celular y necesitábamos. Bendito Dios. Y ella sabía de quién era. Y dije, le vamos a devolver. Le voy a devolver. Poderoso Dios, estuvo un momento, la chica viene al baño, se la vio desesperada, mi esposa la llamó y le dijo, mira, esto se te cayó. Poderoso Dios. Y en ese momento nos levantamos y nos fuimos a la casa, porque sabíamos que no era de bendición estar en ese lugar. Y muchas veces sabemos que no es de bendición estar en el lugar que no corresponde, pero aún así se siguen quedando. Como muchas veces nos enseñan que empieza la bailanta y ya empiezan a mover el pie, los brazos, las piernas. Poderoso Dios. Bendito Dios. Y aún así se siguen quedando. Y muchas veces prefieren estar en las cosas seculares que venir a la casa de Dios. Bendito Dios, el otro día se entristecía mi corazón, porque había una persona que había invitado para que vamos a la reunión de hombres y me dijo, no puedo, me decía. Y después había visto que se había ido a una fiesta de camisa, zapatos, bien vestido, pero no puede venir a la casa del Señor, no podía venir a adorar y alabar a Dios que lo había restaurado. Y me dolía mi corazón, sinceramente me dolía, porque yo decía, ¿cómo puede hacer así? ¿Cómo no puede ir a la casa del Señor si el Señor lo ha restaurado, lo ha ayudado? Y ella ha visto la mano de Dios. Poderoso Dios. Y le pedía, Señor, misericordia.
Porque muchas veces queremos estar más en las cosas de afuera que en la casa de Dios. Como decía el siervo Pai anoche, muchas veces están viendo el reloj, esperando que termine y salen corriendo. Poderoso Dios. Y muchas veces se pierde la bendición por estar distraído. Porque cada palabra es una bendición para nuestra vida. Por eso siempre hay que estar atento a lo que es soldado de este lugar. Sea el pastor, sea el profeta, sea el evangelista, sea un servidor de Dios. Porque si a Dios se le ha placido ponerlo en este lugar, es porque Dios quiere hablar. Dios nos quiere enseñar. Poderoso Dios. Y así me encontraba en estos días, sediento de la presencia de Dios por la situación que estábamos viviendo y la que venimos viviendo, porque venimos de lucha en lucha, de prueba y en proceso. Pero ahí es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Ahí nos vemos realmente si estamos confiando en aquel Dios que servimos, si de aquel Dios que hablamos, de aquel Dios que predicamos. Bendito Dios. Veníamos con un proceso en el lugar donde vivimos, que nos dieron 8 meses para salir, pero creo y confío en Dios, que Dios va a algo. Cuando Dios quita algo, Dios pone algo mejor, porque le veníamos pidiendo a Dios que nos ayude a poder estar. Bendito Dios, santo es tu nombre, Señor, a poder estar bajo su voluntad, bajo sus leyes, sus estatutos. Y hay leyes terrenales que debemos cumplir también. Bendito Dios, esto lo contaba el día lunes en la casa del siervo Roque. Poderoso Dios, 10 años, va por los 11 y quizás un poquito más, que hemos usurpado un lugar donde estaba deshabitado por mucho tiempo. Esto ya fue hace 11 años más o menos. Nosotros estamos hace 6 años en el camino del Señor. Bendito Dios, y en este tiempo ha llegado el juicio. Y yo le decía a mi esposa, ahora conociendo la verdad tenemos que devolver esto porque no es nuestro. Sabíamos que había dueño, pero mismo no vinimos aquí. Bendito Dios. Ahora hay que firmar, tenés que firmar para que devolvamos esto y Dios nos va a dar algo mejor. Porque Dios conoce que queremos estar en su voluntad. Bendito Dios. Y empezó así también el proceso. Me había enfermado yo, después se enfermó mi hija, que la tuvimos desde el día jueves a la noche hasta ayer internada. Iglesia, y muchas veces viene ese sacudón en nuestra vida para ver dónde están puestos nuestros pies, si están sobre la roca o si están sobre la arena. Poderoso Dios. Y me encontraba como este siervo clamando por esos ríos de agua viva para que fluya por mi vida y limpie mi ser. Limpie esos malos pensamientos que quizás llegan en esos momentos de angustia, en esos momentos de prueba, de aflicción. Y yo le decía, Señor, acrecienta cada día mi fe. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos que tú nos cambies. Necesitamos de tu favor. Yo necesito de Dios cada día. Y yo creo que todos necesitamos de Dios. Poderoso Dios. Y Dios es el que restaura. Yo no sé cómo está su matrimonio, su vida, su casa, su familia. Bendito Dios, pero yo sé que hay un Dios. Es el Dios que liberta. Si lo hizo con mi vida, con mi matrimonio, ¿cómo no lo va a hacer con el de usted? Poderoso Dios. Poderoso Dios, en el libro de Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito Dios, mire, iglesia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle mientras está cercano. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre. En San Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y se hallaréis, llamad y se os abrirá. Bendito Dios. Mire qué bueno que Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Dios quiere escucharla a usted. Dios sabe lo que cada uno necesitamos. Dios sabe lo que vivimos, lo que pasamos y qué es lo que necesitamos. Pero muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no oramos, no buscamos a Dios, no nos humillamos delante de la presencia de Dios. La palabra que me tocó compartir el día lunes, bendito Dios, fue cuando Elías oró por la lluvia. Y dice que Elías se postró y puso su cabeza sobre su rodilla y oró a Dios para que la lluvia descendiera. Y es lo que tenemos que hacer: orar, buscar, porque Él es el que nos va a dar. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio. Alzaré mis ojos hacia los montes, que de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda, de Él viene su favor para ayudarnos. Poderoso Dios, bendito Dios. Elías le dijo a Acab: come y bebe, para que no te agarre esa lluvia que viene. El cielo quizás estaba despejado porque no había ni una nube. Y el criado, a la séptima vez que subió al monte, le dijo: veo una nube pequeña, como la palma de una mano. Y quizás muchas veces no vemos el propósito de Dios. Pero Elías ya le estaba declarando algo que iba a acontecer. Y nuestra fe tiene que ser así: declarar las cosas que no son como si fuese, declarar que nuestro matrimonio está restaurado, declarar que nuestra vida va a prosperar en Dios. Bendito Dios. Pero si estamos en Dios, porque muchas veces venimos a la iglesia por costumbre, venimos a la iglesia porque nos sentimos bien, porque yo también he estado así. Venir y sentarme porque decirme que estaba bien tan solo oír la palabra de Dios. Y no quería servir, no quería someterme a Dios, porque sabía que pruebas y lucha iban a pasar, porque escuchaba lo que predicaba. Que llegó el momento que le dije a Dios un día, iba donde el siervo Roque, y le decía: Dios, dime tú, conoces tú cómo estoy yendo. Iba llorando, iba manejando la moto, iba llorando. Mi esposa iba atrás y ella ni siquiera sabía que yo iba llorando. Y yo me iba sincerando con Dios. Iba diciendo: Dios, sabes tú que yo no quiero ir, ya no quiero seguir, me quiero quedar en mi casa. Pero no voy a volver a eso, Dios, a lo que hacía. Pero si yo me quedaba, el diablo de a poco me iba a ir sacando, hasta que me iba a volver a ver en ese lugar donde Dios ya me había sacado. Y ese día Dios, por medio de nuestro pastor, el pastor predicó Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré cuál es el camino que debes andar, porque en ti fijé mis ojos. Bendito Dios, sabe, iglesia, me tiré a llorar a la hora de la administración, porque yo sentí que Dios habló a mi vida, porque sentía, porque más allá que estaba turbado, que no quería seguir, mi corazón necesitaba de Dios, necesitaba que Dios hable a mi vida. Y Dios habló a mi vida, porque Dios sabía cómo estaba yendo en ese momento. Dios sabía que estaba necesitando de Él, que necesitaba de su favor. Y por medio del pastor, con su palabra, esa palabra que fue inspirada por Dios, me levantó, porque la atesoré en mi vida. La tomé porque yo sabía que esa palabra era para mí. Y muchas veces no queremos
Escuchar porque estamos viendo quién es el que predica. Y vemos el error del predicador y no vemos la palabra de Dios. Bendito Dios. Quizás el predicador ha cometido un error, ha cometido una falla, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y el que perdona es Dios. Bendito Dios. Y vemos quién es el que predica y no queremos escuchar porque dicen ese es el que va a predicar siendo va haciendo esto y esto. Y no nos enfocamos en la palabra, que es la palabra la que nos levanta, es la palabra que nos da vida. Poderoso Dios. Santo es tu nombre. Poderoso Dios. Iglesia, estamos en tiempo peligroso. Estamos en tiempo que Cristo está cerca. El Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios va a venir por sus hijos. Dios va a venir por esta iglesia que realmente le adore a Dios, que ame a Dios, que ame su servicio. Bendito Dios, que ame servirle a Dios de todo corazón. Y no decir hoy sirvo y mañana no porque no tengo ganas. A Dios se lo ama. Su servicio se ama. Hay que amar nuestras almas. Poderoso Dios. Por eso así como el siervo clamaba por esos ríos de agua viva, tenemos que estar siempre clamando que esos ríos de agua viva puedan fluir de nuestra vida, desde la mochila hasta las plantas de los pies, limpiándonos cada día, ayudándonos a levantarnos. Poderoso Dios, porque solamente Dios es el que levanta, solamente Dios es el que restaura. Dios hizo muchas cosas en nuestro matrimonio, Dios hizo muchas cosas en nuestra vida. Bendito Dios. Y todo siempre trae una enseñanza. Lo que vivimos, lo que pasamos, Dios siempre nos deja una enseñanza. Poderoso Dios. Por eso así como dice en la Eclesiastés, que el cordón de tres dobleces no es fácil de romper. Usted ponga a Dios primeramente en su vida, en su matrimonio, en su casa y en su familia. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Poderoso Dios, yo le voy a estar invitando que usted se ponga de